Hola, buenas tardes. Eh, Estamos de vuelta aquí en el programa número 25 de Escritos desde el Alma. Mi nombre es Rodolfo, transmito de Caseros, Buenos Aires, Argentina. Y hoy es 4 de septiembre del 2023. Sí, son las 18:38 de la tarde, o sea, las 6:38 de la tarde, acá en Buenos Aires. Y este programa va a salir en diferido. Apenas termino de grabarlo, lo subo para que lo vean ustedes, ¿sí? Bueno, como les decía, muy alegre de estar de vuelta con ustedes en este programa número 25. Y hoy tenemos Benjamín Solari Parravicini, el libro que venía compartiendo con ustedes eh, unas líneas del querido Fabio Zarpa, el apreciado Fabio, que bueno, ya no está con nosotros, pero bueno, dejó todo este material con nosotros. Y bueno, yo gracias a Dios tuve la posibilidad de chico, bueno, mis padres me llevaron a verlo junto a mis dos hermanos más, mi hermana y o sea, mi hermana. eh, y bueno, mi hermanito creo que era muy chiquito, o nacido, una cosa así. eh, y no era así, no me acuerdo, pero bueno, fue hace tanto que bueno, en un teatro en Mar del Plata, como lo conté en otro programa, el querido Fabio, lo fuimos a ver en ese entonces. Bueno, él a todos sus libros, además de su show particular que tenía del tema de los ovnis y todo el tema de la espiritualidad de alguna manera que mostraba en esa época, sí. Bueno, después tenemos Alcanzando el Cielo, el libro que venía compartiendo también unas líneas en algunos programas anteriores. Después tenemos Dorin Virtue, eh, el hermoso libro este que habla de los ángeles, ¿sí? El número de los ángeles, bueno, nos dice maravillosas revelaciones que ella escribió, revelaciones que ella escribió en relación a los ángeles, y bueno, según el número nos dice un mensaje muy bonito y muy amoroso y luminoso, sí. Bueno, después tenemos el desafío de ser feliz, el querido Claudio, que está eh, estaba transmitiendo hace poco en el norte del país. Bueno, le gustan los climas cálidos. Y, bueno, decía, en pleno invierno hace esta temperatura tan agradable y es así que lo hacía en el exterior, lo hacía en el programa, varios de sus programas. Y bueno, está haciendo su retiro, la está pasando bien como siempre. Y se merece en estos últimos años. Eh, como él decía, yo me viajaba por todo el mundo y bueno, eh, entrevistando a personajes de Hollywood, y en un momento algo le hizo clic, como le hizo clic a Matajindra Devi en un momento, y bueno, se dedicó al tema de la espiritualidad de lleno, y bueno, y le está yendo muy bien por suerte, y bueno, eh, ayuda también a un montón de gente en su programa, y bueno, a sus constantes, sí. Bueno, em, con eso terminamos el programa, y tal vez guardaré alguna especie de sorpresa a lo último, pero bueno, con eso empezamos, ¿sí? Eh, bueno, con el libro de Benjamín Solari Parravicini, un montón, antes que nada, seguir el programa, bueno, quería agradecer a la gente de México que siempre me mira, según me informa YouTube, muchas gracias para todo, también para Argentina, yo vivo, los espectadores de Argentina, y em, de otras partes del mundo, bueno, que también sale el programa, en todos lados de habla hispana. Y bueno, también no dejaré descuidado a mi público de los angloparlantes, que bueno, eh, trataré de subir lo que pueda también un programa en inglés para con la misma vibra, la misma energía, la misma temática, ¿sí? Y bueno, gracias a ellos también, very, very much for watching, ¿sí? Al público inglés. Este, bueno, eh,
continuando con el libro de Benjamín Solari Parravicini, eh, bueno, retomamos acá en estas líneas que dice, habla un poco de Pelón, que este es el libro de Fabio Serpa, que habla sobre este querido, querido un comunicador espiritual también, que es Benjamín Solari Parravicini, bueno, que también era muy conocido por las profecías y por todo lo que desempeñaba en el mundo espiritual. Y bueno, acá un poco él está comentando toda esa actividad que realizaba Benjamín. Dice, su creatividad musical lo llevó a componer muchos tangos y ritmos de jazz, eh, como Francisco Canaro, Juan Carlos Cobian y Francisco Lamuto. Plasmaban en sus orquestas muchos de sus tangos, los daba a esos intérpretes sin cobrar un solo centavo. Y lo mismo pasó con muchos cuadros y artesanías suyos. Em, bueno, acá está hablando del hermano, Justino, ¿sí? Y está comentando sus fracasos comerciales y el inicio de sus manifestaciones paranormales. En varias oportunidades tuvo negocios en que el fracaso comercial siempre estuvo presente, porque no le interesaba la plata, como él decía, a pesar que se dedicaba a vender sus realizaciones artísticas. Eh, Su artesanía innata lo llevó a plasmar biombos y calaveras muy reconocidas por la gente de la época durante varias décadas. Hasta fue chacarero en la famosa residencia veraniega que él tanto quería, la Casona. Eh, bueno, acomodando un poco la cámara, este, que era un hermoso palacio 18, 18, 18chesco, 18chesco, bueno, o sea, del siglo XVIII. Desde la adolescencia ya serían algunas manifestaciones indefinibles ajenas a su voluntad, sin saber el origen de tales percepciones. Justino recuerda que a fines de la década del 20, teniendo ya Pelón unos 30 años, un amigo de la familia, el doctor Anso Quintana, que padecía arteriosclerosis avanzada, de pronto, una mañana, había desaparecido repentinamente. Salen a buscarlo en el auto, el padre y los dos hermanos, Solari y Parravicini, o sea, el padre y los dos hermanos Solari Parravicini, porque intuía que el desaparecido estaba sentado en una plaza con una iglesia y un club enfrente. El grupo, pensando que podía ser en el barrio de Belgrano, donde hay un sitio de esas características, buscan y no hallan nada. Entonces, por indicaciones de Pelón, se dirigen unas 30 cuadras más hacia el norte, ya pasando el perímetro de Buenos Aires, y se internan en el Gran Buenos Aires, en la ciudad de Vicente López. De pronto, en una avenida, el paragnosta pide doblar hacia la derecha, llegando así a la plaza central de ese lugar, cerca de la estación del ferrocarril. Los tres rodean el sitio y allí en la plaza, sentado en un banco muy de lejos de su casa, estaba el doctor Ansó Quintana, soportando las bromas de los otros testigos. Pelón se ríe muy contento, pensando todos
en la casualidad y no en el signo de precognición que quizá telepatía, que ya estaba demostrado desde hace años. Dice, Pelón se ríe muy contento, pensando todos en la casualidad y no en el signo de precognición y quizás telepatía, que ya estaba demostrando desde hace años nuestro protagonista. O sea que tenía una habilidad psíquica, ¿sí? Un nuevo Gerard Croiset, el gran paranormal holandés, estaba entre nosotros. También en la casona empezaba a suceder muchos hechos de fantasmas y paranormalidad, pues en la casa panameña de la calle Córdoba, donde sucede otro hecho significativo de las condiciones de percepciones extrasensoriales que tendría a Benjamín de gran protagonista durante más de la mitad de su vida. O sea, tenía percepciones extrasensoriales, ¿sí? Estas habilidades psíquicas, muchos Shane Van Praag hablan que lo tienen los psíquicos, algunos los medium y otras personas que tienen desarrolladas estas facultades, ¿sí? Dice, el gran primer hecho notorio que recuerda Justino fue cuando se escuchó un gran estrépito en el dormitorio de Pelón, en plena madrugada. Él entra nervioso en el cuarto de su hermano mayor con una lámpara, que minutos antes había encontrado perfectamente intacta, viéndola añicos con desgarrones en todo el aparato. Él narra que que estaba leyendo una novela y que de pronto mira hacia donde estaba la lámpara y ve cómo ella se eleva, apagándose enseguida y estrellándose contra la pared con gran estruendo. Evidentemente se trataba del clásico fenómeno psicológico kappa llamado poltergeist, producido por la mente que moviliza la materia. Hay una veintena de diferentes tipos de estos fenómenos y miles de casos registrados en el mundo entero. El fenómeno es kappa, es el fenómeno poltergeist, ¿sí? Que dice producido por la mente. Eh, bueno, después de ese suceso, el profeta empieza a recibir mensajes en soledad de la noche y a través de su mano, que se moviliza sola, lo escribe, los escribe como si fuera un mandato. De esta manera llegaba hasta el amanecer del día siguiente. Esas características van a suceder en el resto de su vida. Bueno, la mayoría de los mensajes se referían a la futura Segunda Guerra Mundial, que aún no se había declarado en los años 1934, 35 y 36. Como saben, la Guerra Mundial fue del 39 al 45, ¿sí? Justino recuerda que quizás su primera psicografía que realizó y se cumplió fue el dibujo del dictador Benito Mussolini, colgado de los pies 8 años antes que el 29 de abril de 1945, cuando el duce es apresado por guerrilleros y luego fusilado y colgado en una plaza pública con su cabeza hacia abajo. Bueno, esto ya lo leí para avanzar en los escritos estos. Voy a leer una parte que dice: mis reflexiones. eh, A mí me sigue impactando esa psicografía hecha en 1939 que publicáramos en nuestra entrevista Cuarta Dimensión, en nuestra revista Cuarta Dimensión, en los cuales se ve la Estatua de la Libertad dividida en dos, con edificios caídos llenos de polvo, con una leyenda muy significativa sobre los Estados Unidos y que que recuerdan el reciente atentado terrorista del 11 de septiembre del 2001, 72 72 años después de la predicción. Increíble, increíble, dice Fabio. Y que tanto le impactó a la famosa periodista cubano-norteamericana Cristina Saralegui, cuando me llamó para su programa El Show de Cristina, 5 días después del episodio de las Torres Gemelas. Ya en el año 2000, en otro programa, yo le había vaticinado que sucedería
una gran bisagra histórica para el 2001. También recuerdo su insistencia en la hora 10 y en el hecho de que la destrucción de la gemela fue a las 10 horas de Greenwich. Ahora nos preguntamos cuándo vendrá la hora 11 y la 12. Y ese hombre de gris que cambiará la Argentina a partir del 2002. Yo, que dudaba de esa afirmación, empiezo a encontrar su razón cuando el 19 de diciembre del 2001 se despertó la clase media argentina como nunca lo había hecho desde mayo de 1810. Ahí está ese hombre que cambiará a la República Argentina, a la de La Plata, la del río marrón como mar, la samaritana del mundo, como anunció Pelón. Pelón, bueno, Benjamín, sí, Solari Parravich. Después dice, allá por la década del 70, hizo un documental sobre Nostradamus argentino, en el cual se demostraban más de 200 aciertos en sus dibujos premonitorios y que el público admiraba sonriendo, así como esperando también que se cumpliera el futuro tan promisorio que él adivinaba para América toda. Eh, yo coincido también en esta zona, lo que es el sur de América del Sur, o sea, es una zona muy bendecida y muy, bueno, eh, lleva un poco el faro al mundo, faro de luz al mundo, lo dicen también Curio, Marcelo Consentino, y bueno, acá lo estaba diciendo en su momento, si bien ya partió Fabio Serpa, el querido Fabio Serpa, lo estaba diciendo en su libro, sí. Em, Bueno, leo esto otra vez porque es muy lindo. Dice, allá por la década del 70 hice un documental sobre el Nostradamus argentino, en el cual se demostraban más de 200 aciertos en sus dibujos premonitorios y que el público admiraba sonriendo, así como esperando también que se, que se cumpliera el futuro tan promisorio que él adivinaba para América toda. ¿Sí? Y después hay un subtítulo que pone, dice, apotegmas. Algo poco conocido de Benjalín Solari Parravicini son sus apotegmas, reflexiones que revelan mucho su pensamiento. Vamos a reproducir algunas que están en poder todavía de su hermano Justino. Bueno, la primera dice, la caridad de algunos no es más que una forma de soberbia. El progreso sin moral prepara la decadencia. Eh, A los 20 años, el hombre hace lo que quiere con la vida. A los 40 quiere la vida a los 40 quiere la vida que hace. Y a los 60 hace lo que quiere la vida. Si el hombre transita por la huella de la seguridad, únicamente es obvio que no podrá trazar su propia huella. Qué lindo, dice, un poco coincido con algunas. Dice, si se piensa que hace millones de años ya existía la computadora cerebral, el órgano de la visión, etcétera, las teorías, las teorías científicas provocan una sonrisa. Eh, un poco dice el valor del ser humano, lo maravilloso que es, y con la tecnología artificial de ahora se puede eh, lo que es la intuición, la conciencia.
sentimientos, el amor, la solidaridad, eh, dicha profunda, esta elevación que tenemos y conexión de nuestro yo superior o con el yo divino y además con los mundos superiores. Y eso es lo que nos hace humanos y nos diferencia eh, de la computadora y los robots y bueno, que es lo que tenemos que valorar, ¿sí? No, no, por eso no digo que no valen los robots, nos ayudan profundamente en nuestro diario vivir, ya que son útiles a nosotros, pero bueno, nosotros somos humanos, bueno, son robots, nuestra creación. Y bueno, y acá como diría Flavio Zarpa, también la creación de razas superiores y otros eh, hermanos de otra galaxia, como diría Chico Javier. Bueno, eh, em, la decadencia senil se nutre del miedo a la ancianidad, la juvenil del miedo a la responsabilidad. Algunos, al perder la fe, no se molestan en recuperarla. Les resulta más cómodo tratar de justificar la pérdida. La soledad agudiza los sentimientos individuales, por ello, purifica o embrutece. El peligro de los triunfos materiales es que marcan el comienzo de los fracasos espirituales. Bueno, de esto no coincido con él, porque bueno, se puede tener una digna amorosa y, y viable, y no por eso se descuida el tema espiritual, bueno, como lo hicieron en su momento Indra Devi, lo hace Brian Weiss, Sheyman Prag, Michael Tamura, Connie Méndez, Jorge Bucay, Claudio María Domínguez, o sea, eh, como dijo Brian Weiss y bueno, todos estos, Bill Phillips, John Holland, un montón de psíquicos o personas que se dedican a la espiritualidad, y bueno, el mismo Michael Tamura lo dice, y también le va bien del punto económico, o sea, vive en abundancia y viabilidad que su espíritu bien intencionado les permite, su creatividad espiritual le permite, y además, bueno, tiene una vida edificante ya que ayudan al prójimo y ayudan a miles de personas por el mundo. Son compatibles las dos cosas, como también lo decía en un momento Chico Javier. O sea, no van de la mano, pero bueno, hay que tratar de. O sea, no, no, no se contraponen, pero hay que tratar de, bueno, como él decía, ama siempre. O sea, tratar de centrarse en el amor y confiar, como dice Bill Phillips, y después las cosas vienen por añadidura, como dice el refrán. Y es verdad, a ellos les fue muy bien y yo coincido con eso. Eh, y después dice, quien no aprende a vivir muere todos los días. Eh, sí, es un poco tener metas, tener actividad en la vida, hacer ejercicios, bueno, bailar, cantar, o sea, todas las cosas que nos mantiene con vida, hacer útil al otro, trabajar ya sea lo que nos gusta, eh, y bueno, em, tratar de darle alegría a la vida, y entrar en la danza de la vida, como dice Michael Tamura. Bueno, con este decálogo pienso que es suficiente para esbozar el pensamiento de este ser humano extraordinario, pero aún hay mucho más en el libro de Justino Solari Parravicini. Mm. Fue profeta en su tierra, donde este muestra la enorme
Dice, fue profeta en su tierra, donde éste muestra la enorme sabiduría de su hermano, un hombre de mucho carácter, de gran personalidad y también en especial versatilidad artística, que dejó para la humanidad toda sus asombrosas psicografías, grafismos de una mente prodigiosa que evidentemente nos demuestran su extraordinaria capacidad paranormal. Em, ya que he estudiado tan profundamente a cantidad de testigos paranormales, tanto en América como en Europa, creo que mi amigazo Pelón fue un ser excepcional, un maestro, que no dejó discípulos, él nunca lo quiso porque decía, así se forman fanáticos, pero sí dejó ejemplos notorios para la gente joven, que él tanto admiraba, y abrió el camino de la espiritualidad que sin ninguna duda transitaremos definitivamente en el siglo XXI, en el cual haremos la revolución del conocimiento. Después dice, gracias Pelón por todo lo que nos diste y nos sigues dando. Gracias a ti, futuro Homo spiritualis, la superación del actual Homo sapiens y meta total del siglo XXI, que deberemos cumplir todos para producir el gran cambio de la civilización. Espiritualidad que tanto amaba mi admirable amigo, quien en sus hechos se adelantó el gran profeta francés Andrés Malraux, el filósofo que en la década del 80 dijo, el siglo XXI será espiritual o no será. Y yo afirmo que es así. Bueno, esas lindas palabras son Fabio Serpa, bueno, que describe los hermanos Parravicini, ¿sí? Y bueno, eh, seguimos con el lazo de amor de el apreciado Brian Weiss, ¿sí? Bueno, ahora retomo con estas lindas palabras de Brian Weiss, psiquiatra que se dedica a difundir el tema eh, de las vidas pasadas, ¿sí? Y bueno, dice, los maestros también hablaban de las vidas anteriores, está hablando de los maestros que a veces salen a dar sus hermosas palabras de consuelo, amor y, y consejos profundos y revelaciones desde el punto de vista espiritual y, y las comparten con el paciente que le estaba haciendo la terapia, la regresión de vidas pasadas y hacia él y bueno, y nutren a los dos de esos maravillosos conocimientos y revelaciones, ¿sí? Y acá dice, elegimos el momento en que entramos en en nuestro estado físico y el momento en que lo abandonamos. Sabemos cuándo hemos cumplido la tarea que se nos encomendó realizar aquí en la tierra, sabemos cuándo se nos acaba el tiempo y entonces aceptamos nuestra muerte. Pues sabemos que esta vida que hemos vivido ya no da más, ya no da, ya no da más de sí. Cuando llegue el momento, cuando hayamos disfrutado del tiempo necesario para descansar y alimentar de energía nuestra alma, eh, em, se nos permitirá escoger nuestro regreso al estado físico. Aquellos que dudan, que no estén seguros de querer regresar aquí, es probable que pierdan la oportunidad que se les ha brindado, la oportunidad de cumplir con su deber cuando se llaman en estado físico. Eh, es lo que llamaría de alguna manera con un propósito, un fin más profundo, Sheinman Prag, asuntos pendientes, sí. Bueno.
Desde aquí viví esta experiencia con Catherine. He sometido a la terapia de regresión a más de 1000 pacientes. Pocos, muy pocos, alcanzaron el nivel de los maestros. Sin embargo, he observado una sorprendente mejoría clínica en la mayoría de esas personas. He visto cómo los pacientes recuerdan un nombre durante la evocación de una vida anterior, reciente, y después he encontrado documentos que verifican la existencia de esa persona en el pasado, confirmando los detalles de la re- rememoración. Algunos pacientes incluso han encontrado sus propias tumbas de vidas anteriores. Eh, Dice, varios de mis pacientes han pronunciado algunas palabras en idiomas que nunca han aprendido o incluso oído en su vida actual. También he examinado a algunos niños que hablan lenguas extranjeras que no han aprendido con anterioridad. A esta capacidad se la denomina xenoglosia. Em, He leído artículos de otros científicos que trabajan con la terapia de regresión y que han llegado a conclusiones muy similares a las mías. Eh, Tal como describo con detalle en mi segundo libro, A través del tiempo, este método es muy útil para pacientes de distintas patologías, especialmente para aquellos que sufren trastornos emocionales y psicosomáticos, ¿sí? O sea que le afecta a la psiquis y el cuerpo, ¿sí? Ah, eh, es un tema que le afecta a las dos cosas a la vez. Em, Dice, la terapia de regresión es también muy práctica cuando se trata de identificar y eliminar los hábitos negativos recurrentes en un paciente, como por ejemplo la drogadicción, el alcoholismo y los problemas en las relaciones. ¿Sí? Yo agregaría también el tabaquismo, ¿sí? Que eso también se soluciona. Un tema de adicción también, ¿sí? Dice, muchos de mis pacientes evocan hábitos, traumas y relaciones desequilibradas que no solo se manifestaron en sus vidas pasadas, sino que siguen apareciendo en su vida actual. ¿Sí? Dice, pondré como ejemplo el caso de una paciente que al regresar a una de sus vidas anteriores recordó que tenía un marido agresivo y violento que ha aparecido de nuevo en el presente, encarnado en su padre. Una relación tóxica, medio pobre persona. Una terapia muy conflictiva descubrió que se había matado una pareja muy conflictiva descubrió que se habían matado mutuamente en 4 de sus vidas pasadas. La historia y las pautas son interminables, dice. Por eso, bueno es seguir para esas parejas eh, tan conflictivas y tan perjudiciales entre ellos y a su entorno, ¿sí? Eh, Bueno, es decir, la máxima que decía Chico Javier siempre, ama siempre, dice, porque eso corta todo karma, todo venganza, eleva la conciencia de los implicados, o sea, al amarnos entre nosotros y respetarnos, tratarnos bien, amorosamente, y de usar la maravillosa remedio del perdón, ¿sí? Al perdonarnos y amarnos como constantes, tratarnos bien, cuidar al prójimo, digamos, eh, terminamos toda esa rueda de él se mata, los otros se matan, eh, como lo dice acá, o sea, se termina el remedio del perdón y el amor, eh, termina todo este círculo interminable, viene a ser de karma y venganza, y da para que los implicados crezcan en amor y en el nivel de conciencia, ¿sí? Bueno, dice, cuando cuando se ha identificado la pauta que se repite constantemente, se entienden los motivos de su eh, manifestación, entonces puede romperse.
No tiene sentido seguir sufriendo. Acá un poco lo dice en otras palabras. Dice, no es obligatorio que el terapeuta y el paciente crean en la existencia de vidas anteriores para que la técnica y el proceso de la terapia de regresión funcionen. Pero si se intenta, es frecuente que se obtenga una mejoría. Casi siempre se produce un crecimiento espiritual. O sea, acá lo que está diciendo que no es necesario que crean el terapeuta y el paciente, sino que solo el hecho de hacer esa terapia de regresión es muy beneficiosa. Y acá lo dice, casi siempre se produce un crecimiento espiritual. ¿Sí? Él tuvo muchísimas terapias y a muchísimos pacientes lo ayudó, y bueno, y él en medio de todo ese proceso fue creciendo también, como lo cuenta eh, en este libro. Dice, en una ocasión sometí a la terapia de regresión a un sudamericano que recordaba haberse pasado una vida entera atormentado por remordimientos tras haber formado parte del equipo que colaboró en la elaboración y más tarde en el lanzamiento de la bomba atómica en Hiroshima, el objetivo de poner fin a la Segunda Guerra Mundial. Actualmente es radiólogo en un importante hospital y utiliza la radiación y los avances tecnológicos para salvar vidas en lugar de exterminarlas. En su vida actual, este hombre es un ser sensible, bondadoso y solidario. Este es un ejemplo de cómo puede evolucionar el alma y transformarse aunque haya pasado por vidas deleznables o deleznables, ¿sí? Lo más importante es aprender, no juzgarse. Él aprendió lecciones de su vida durante la Segunda Guerra Mundial y ha aplicado sus conocimientos y habilidades para ayudar a otras almas en su vida actual. El sentimiento de culpabilidad que sintió en su vida anterior no es importante. Lo que cuesta es aprender del pasado y no seguir pensando en ello y sintiéndose culpable. Em, Según una encuesta de USA Today, CNN, Gallup, realizado el 18 de diciembre de 1994, la creencia en la en la reencarnación está aumentando en Estados Unidos. Bueno, acá está hablando de un dato muy antiguo, pero bueno, es bueno recalcarlo. Dice, un país que no se caracteriza por ir a la saga en estos fenómenos. El porcentaje de estadounidenses adultos que creen en la reencarnación es del 27%, cuando en 1990 era del 21%. Eh, pero todavía hay más. El porcentaje de los que creen que puede establecerse contacto con los muertos ha aumentado el 18% en 1990 al 28% en 1994. El 90% cree en la existencia del cielo y el 79% en los milagros. ¿Sí? Hasta me parece oír a los espíritus aplaudiendo. Bueno, un lindo dato, y yo creo que esto con estas cifras ha aumentado mucho más porque, bueno, está hablando de porcentajes del 18 de diciembre de 1994, o sea, hace muchos años, eh, y bueno, prácticamente 30 años, estamos en el 2023, y bueno, estas cifras seguramente mucho más, gracias también a la ayuda de, bueno, de los libros de Brian Weiss, de Simon Pratt, que fue bestseller en Estados Unidos y habla, eh, es lo que no, continúa ahora, que voy a compartir con ustedes, y bueno, seguramente mucho más son estas cifras actualmente, ¿sí? Eh, bueno, termino con esto, dice, hasta me parece oír los espíritus aplaudiendo, ¿sí? Bueno, ahora seguimos justamente con el bestseller Shimon Prague, el apreciado Shimon Prague. Eh,
en Alcanzando el Cielo. Este escritor y medium famoso contribuyó enormemente, bueno, al crecimiento de sus testimonios espirituales que ayudaron a mucha gente para saber que sus seres amados están en el otro lado y superar esas crisis, esos dolores profundos de esa gente que tenía pérdida de sus seres amados. Y bueno, y él le ayudó gracias a sus escritos y a sus eh, tanto consultas personales como consultas en auditorio, en las presentaciones que hacía en Estados Unidos y en todo el mundo, em, a darle consuelo, esperanza y contención a esa gente que se comunicaba en ese instante, gracias a él, con sus seres amados y bueno, superando un montón de conflictos y dando un tono sanador a sus consultas y, bueno, y a sus intervenciones, ¿sí? Hacia esa gente que buscaba respuestas por parte de él y bueno, y a él también, porque bueno, lo ayudó también para ir creciendo y ir nutriéndose de todos esos maravillosos encuentros, ¿sí? Bueno, retomando esta parte de muerte grupal que compartí con ustedes en programas anteriores, dice, el recuerdo del amor colabora para que la mente del espíritu se libere de esa trágica situación. Bueno, y acá habla de entidades extraviadas, Shyman Prag. Dice, una vez que el espíritu se ha desprendido de su vehículo físico, reside en su equivalente etéreo. En ese estado, experimenta una sensación inmediata de paz y libertad. También hay una fuerte sensación de liviandad, de estar flotando, porque ya no existen el peso y la gravedad del cuerpo físico. El espíritu permanece en su doble etéreo, gris y brumoso, por un tiempo muy breve, quizás pocos segundos, antes de desprenderse de la vaina etérea, entonces pasa a su forma astral. O sea, son dos estadios que ah, el, el etéreo es apenas muere, y ahí está un tiempo, dice, por un tiempo muy breve, dice, quizás pocos segundos, y después pasa al astral. En cierto modo se desprende, se podría decir que la vaina etérea es un puente entre lo físico y lo astral. En la mayoría de los casos, esta transición es rápida, dice. No obstante, cuando un espíritu está muy apegado a su familia y no acepta con facilidad el hecho de haber muerto, los lazos terrenales se convierten en una especie de trampa. Eso quiere decir un poco cuando la persona también fue muy cerrada o no tuvo la conciencia suficiente o tenía un apego demasiado al mundo físico, a sus familiares, a sus amigos, bueno, como todos tenemos, pero bueno, era tan fuerte el apego y la conciencia de que no existía otra cosa después de la muerte, que, como lo dice acá, permanece atado, dice. Lo voy a releer porque, bueno, lo explica mejor. Dice, no obstante, cuando el espíritu está muy apegado a su familia y no acepta con facilidad el hecho de haber muerto, los lazos terrenales se convierten en una especie de trampa. En este tipo de situaciones el espíritu se mantendrá muy cerca de su cadáver, a menudo hace futiles intentos de comunicarse con sus parientes. Es bastante común que estos espíritus asistan a su propio funeral. Muchas veces esto lo ayuda a comprender que ya no forman parte de la existencia física. Por entonces ya están preparados para continuar el viaje hacia su hogar espiritual, ¿sí?
Dice, sin embargo, a veces un espíritu queda varado, ligado a la tierra, y se convierte en lo que llamamos espíritu extraviado. ¿Sí? Con frecuencia, lo que mantiene a una persona ligada a la tierra después de la muerte son las creencias que albergó en su vida. Permítaseme, permítaseme, permítaseme una explicación. Hace tiempo existía en el planeta Tierra un hombre llamado Bill. Era agnóstico, no tenía creencias religiosas ni espirituales. Bill solo estaba seguro de lo que experimentaba. Su actitud era, cuando uno muere se acabó, no hay nada más. A lo largo de su vida, Bill solo se interesó en dos cosas, él mismo y sus posesiones. Su meta principal era acumular tanto dinero y tantas posesiones como fuera posible, aunque fuera mediante la explotación o en detrimento de otros. eh, o en detrimento de otros, sí. Un día Bill muere y despierta en otro lado, comprende con rapidez que en realidad no está muerto, sino en otra forma más leve. No obstante, conserva su actitud terrenal y materialista. Intenta con gran impaciencia aferrarse a sus posesiones, solo para descubrir que no es posible. No entiende que esa bruma etérea, gris y opaca en la que se está envuelto es solo una sombra de su anterior mundo físico. Mal preparado, sin saber nada, sigue rondando la tierra como fantasma, visita su casa y se pone en contacto con su familia. En un intento por comunicarse con ellos, en ese estado intermedio puede prolongarse unas cuantas horas, meses y hasta años enteros, según desee o no abandonar lo físico para continuar hasta el reino astral u otros más elevados. Por suerte nadie tiene por qué sufrir ese enredo etéreo. Basta con mantener cierta conciencia espiritual superior. ¿Sí? Lo que sé de las entidades extraviadas me llegó, me llegó de primera mano hace algunos años, a través de un amigo. Mike era profesor universitario y enseñaba historia universal. Eh, Racionalista como era, resultaba imposible convencerlo de la existencia del mundo espiritual. Mike sabía a qué me dedicaba y hasta participó en algunas sesiones, pero no creía en nada de todo eso. Aun cuando le transmití mensajes de varios parientes suyos que habían muerto, no les dio mucho crédito. Ahora comprendo que solo participó de esas sesiones para darme el gusto. En el curso de nuestra amistad le diagnosticaron una enfermedad terminal. Me quedó muy abatido. Aunque yo le aseguraba una y otra vez que la vida no tenía fin, eso no le ayudaba a descansar tranquilo. Con el tiempo, se volvió rencoroso y ermitaño. Murió poco después de conocer su diagnóstico. 2 días después de su transición me hizo una visita desde el lado espiritual. Lo recuerdo vívidamente, dice James. ¿Sí? Primera hora de la mañana me despertó de pronto la aparición de un cuerpo etéreo de 1,80 m, que flotaba a los pies de mi cama. Quedé admirado por su aspecto de realidad. Era Mike hasta en lo rubio del pelo. Mientras me miraba con fijeza, preguntó por telepatía. ¿He muerto? Le envié mi pensamiento a modo de respuesta. Sí, Mike. Gracias, repuso, y desapareció. Inmediatamente después percibí la presencia de una africana vestida con increíbles ropas triviales, o tribales, de tribu. Supe por instinto que era uno de los guías espirituales de Mike. Oí que me decía gracias. Él necesitaba escucharlo de alguien a quien conociera. Luego ella también desapareció en el éter. Qué lindo encuentro, sí. Lo triste es que este mundo esté lleno de entidades extraviadas.
algunos como Mike comprenden de inmediato que están ligados a la Tierra y pasan con rapidez al mundo espiritual. Pero otros no tienen tanta suerte. Estas entidades extraviadas vagan por el plano físico, asolando a los vivos al influir sobre personas de mente débil. Se encuentran atrapados entre el mundo de la carne y el mundo del espíritu. Es una desgracia que nuestras creencias restrictivas y rígidas no mueran cuando abandonamos el mundo físico. Por el contrario, estas convicciones demuestran su fuerza en el otro lado. También se puede producir este extravío cuando una persona sale de su cuerpo de manera violenta. En este caso, el espíritu tampoco está preparado y no comprende lo que ha sucedido. En muchas situaciones como esta, el espíritu sigue haciendo lo que hacía en la tierra hasta que cae en la cuenta de que su cuerpo ha muerto y él se encuentra en el otro lado. O sea, que su cuerpo ha muerto y él se encuentra en el otro lado, ¿sí? A menudo los espíritus expresan enfado por esas muertes inoportunas. Los hay que desean venganza. Por suerte, existen seres encargados de ayudarlos a pasar a expresiones de vidas más elevadas. La transición del mundo físico al mundo espiritual es natural e indolora. No obstante, nuestra cultura ha convertido en un evento de enorme temor y la gente no está debidamente preparada para sobrellevarla. Eh, Esto hace que los espíritus se liguen a la Tierra, pues efectúa la transición, no saben dónde se encuentran. O sea, pues efectuada la transición, releo esta parte, no saben dónde se encuentran, ¿sí? Por eso es tan importante conocer el fenómeno de la muerte a fin de que todas las transiciones sean fáciles, suaves y completas. Solo es necesario comprender que la muerte es el portal de la vida eterna y que nos espera algo más, ¿sí? Bueno, estas hermosas palabras son del libro de Sheinman Praja, Alcanzando el cielo. Y ahora tenemos a la querida y amorosa apreciada Dorin Virtue, ¿sí? Que habla del número de los ángeles. Y retomando los números de los ángeles, estamos en la página 31 y el número 45, 46, perdón. Dice, con este número los ángeles están diciendo lo siguiente: en todas las cosas, enfoca tus pensamientos hacia tu yo espiritual y hacia tu origen divino. Transmítenos cualquier preocupación de índole material. A transmitirle, o sea, transmítenos cualquier preocupación de índole material. Es un poco delegar a los ángeles a mundos espirituales más elevados, ¿sí? Nuestras preocupaciones del índole material, ¿sí? Dice 47, los ángeles te dicen que estás en el buen camino, sigue trabajando bien. Esto a medida un poco eh, lo que los números van saliendo y lo que significa, el significado que ella le da eh, a estos números desde el punto de vista angélico, ¿sí? Después dice el 48, los ángeles han oído y entendido tus plegarias relacionadas con el dinero, ¿sí? 49, los ángeles te apremian a que, sin demora alguna, te pongas a trabajar en tus objetivos principales y en el propósito de tu vida. Pídele que te ayuden proporcionándote ideas e infundiéndote ánimo y motivación. Bueno, el 50 dice, los ángeles te están ayudando para que les des, para que le des un giro a tu vida hacia formas nuevas y saludables. Bueno, el 51 dice, ten pensamientos positivos sobre los cambios que deseas y experimentas. Bueno, 52, ten fe en que los cambios que estás considerando
considerando o experimentando son por tu bien. Bueno, el 53 dice, los maestros ascendidos te están asistiendo para que transformes tu vida de manera satisfactoria. Pídeles que te ayuden en cualquier aspecto de esta transformación, por ejemplo, proporcionándote nuevas ideas, oportunidades, presencia de ánimo o cualquier otra cosa parecida. 54. Los ángeles te guían, te apoyan cuando haces cambios beneficiosos y necesarios en tu vida. 55. Se trata de un periodo de fuera lo viejo y dentro lo nuevo. Dale la bienvenida a estos cambios, puesto que te traen nuevas bendiciones. 56. Cuando estés inmerso en un proceso de cambios, ya sea de tu vida privada, laboral o social, procura centrarte en el desarrollo de tu espíritu interior, busca lo bueno en cada uno de los cambios que experimentes. Eh, los cambios que estás experimentando son todos a mejor. 57. Confía en que estos cambios te conduzcan a donde tú quieres ir. Y bueno, finalmente 58, compartimos por hoy, dice, tu situación económica está mejorando y habrá un cambio favorable en tu caudal financiero. Esto podría también ser señal de un ascenso o de un cambio de profesión que, que entrañará un aumento de sueldo. Bueno, qué lindos números. Y bueno, compartimos uno más. Y el 59 dice, los cambios que estás teniendo en la actualidad te acercan al propósito divino de tu vida. Puedes calmar ansiedades dedicando tiempo a actividades relacionadas con tus preferencias espirituales. Bueno, yo lo hago en este programa. Y bueno, si bien la meditación y las afirmaciones positivas me ayudan de sobremanera, digamos, a este tema, a estar con menos ansiedad, más armónico, más en paz, más centrado y concentrado en el presente, en el aquí y ahora, son un puente maravilloso, bueno, para salir adelante y bueno, vivir el día a día, sí. Bueno, ahora tenemos unas lindas palabras de Claudio, eh, Claudio María Domínguez, bueno, que compartí con ustedes en el programa anterior. Bueno, ahora retomando unas palabras de él, de su libro. Eh, nacer de nuevo. Eso sí que es un milagro. ¿Pero qué es un milagro? Dice Claudio. Dice, un paralítico camina, un cieguito que ve, Lourdes, Fátima. Claro que son milagros. Cada uno merece el milagro que cree que le va a tocar. Pero un milagro simplemente es cambiar la percepción de la realidad, ver la vida distinta de cómo la veíamos hace 10 minutos atrás, volver a cruzar la calle con inteligencia, saber que ese obstáculo que nos fosilizaba, que nos inmovilizaba, es una prueba, una interferencia que hay que pasar, un examen que una vez que lo hemos aprobado, la vida no nos lo, no nos los tomará de nuevo. ¿Sí? Son las materias que tenemos pendientes para poder ingresar en la facultad. Dicen que la experiencia aquí en la Tierra es la secundaria, que cuando aprendamos lo que tenemos que aprender en este bendito planeta al que todos quieren venir, pasamos a un nivel superior de existencia. Dice, hay que pasar el examen, hay que estar galardos, heroicos, intensos, para mantener y lograr un ascenso luminoso de nivel.
Después dice, ¿quién no quiere evolucionar? Evolucionar y creer y crecer. Crecer es elevarnos día a día por sobre las miserias y las limitaciones que nosotros mismos vamos creando egoístamente. Cuando uno va por un túnel oscuro y allá a lo lejos ve una lucecita, nace la esperanza, sabe que el final del camino está la luz. El camino parece largo, pero para llegar a esa luz pequeña que parece lejana, solo se necesitan instantes, días a lo sumo. Hay seres que lo logran de un modo muy rápido y otros ni siquiera se lo plantean. Aún intuyéndolo, no se permiten llegar. Por favor, no nos perdamos este milagro de oportunidad. Todo se está dando en forma muy vertiginosa, o sea, en forma vertiginosa. La gracia divina es hoy muy fuerte. Atrevámonos a nacer de nuevo, atrevámonos a protagonizar milagros. Un milagro es un cambio de visión de la realidad, un cambio no más en la forma en que anoche padecíamos un determinado problema y ahora logramos enfrentarlo con discernimiento y podemos revertir incluso muy rápidamente lo que nos venía agobiando y ahogando durante tanto tiempo. Un milagro es saber que tenemos dentro de nosotros los recursos genuinos e infinitos para elevar el sistema inmunológico, para abrir la cabezota, para abrir el corazón, para hacer que la conciencia se expanda. Es saber que eso no se compra afuera. La magia no está afuera, la sanación siempre estuvo dentro. Qué hermosas palabras esta de Claudio. Solo que en un instante uno lo comprende y entonces la vida empieza a cambiar, nacemos de nuevo y el universo se abre ante nuestros ojos. Uno empieza a ver todo por primera vez, deja de mirar y empieza a ver, a completar la realidad interna maravillosa de lo que somos y a partir de allí se modifica el mundo exterior. Este pasa a existir solo en función de lo que nos atrevemos a ver de nosotros mismos. En ese instante dejamos de compadecernos y comenzamos a exclamar con el alma desbordada de gozo y gratitud que no queremos olvidar nunca más nuestra naturaleza divina ni las bendiciones que Dios y el equilibrio cósmico depositaron en nosotros. Cuando uno logra recordar quién es en plenitud, la vida da un vuelco para siempre. Somos seres de luz, es lógico que la luz nos llame. Somos hijos de la luz, hechos a imagen y semejanza del Padre. Somos células perfectas de la perfección. De la perfección. Cuando pasamos a entender esto, de dónde venimos y hacia dónde regresamos, el proceso de reconocimiento de esa luz en nosotros se hace sublime y feliz. Qué lindas palabras. Yo también coincido con Claudio. Después dice, pasamos a gozar cada instante de nuestro paso por este plano, mientras nos elevamos en forma tan extraordinaria y elevamos las vidas de quienes nos rodean. Dice, pasamos a gozar cada instante de nuestro paso por este plano, mientras nos elevamos en forma tan extraordinaria y elevamos las vidas de quienes nos rodean. Solo debemos seguir esa voz de nuestra conciencia, que es la voz de Dios. No hay nada que temer y mucho por agradecer. Con esas palabras, últimas palabras, que dice, solo debemos seguir esa voz de nuestra conciencia, que es la voz de Dios. No hay nada que temer y mucho por agradecer. Esas son de Madre Teresa, lo aclaro. ¿Sí? Eh, bueno, y termino con este último pedacito, ¿sí? Que dice, somos seres divinos, el hombre ama porque él es amor. Gusta de la melodía y la armonía porque él es melodía y armonía. Busca alegría porque él es alegría. El hombre tiene sed de Dios debido a que él está compuesto de Dios y no puede existir sin él.
Saibaba. Bueno, con esas últimas líneas del libro de Claudio, eh, seguimos con un material más para el programa y, y bueno, acuérdense por favor de compartir el programa, denle me gusta si les gusta el contenido y suscríbanse, que bueno, es sin costo y bueno, le va a y hacen clic en la campanita y ahí le avisa a YouTube los nuevos programas que voy subiendo, ¿sí? Bueno, ahora comparto un material más mío, que es de mi producción como escritor, y bueno, damos por finalizado el programa de hoy, ¿sí? Bueno, la última sorpresa, como les decía al inicio del programa, es que voy a compartir el prólogo, que si bien ya compartí un pedazo de prólogo en otro programa anterior, eh, bueno, ahora voy a compartir el prólogo completo de mi primer libro, que bueno, está pronto a salir, en, bueno, en todos lados gracias a Amazon y bueno, eh, en el formato físico también, como les decía. Y bueno, sin más comparto el prólogo de mi primer libro que se llama Alas y un amor. Y bueno, ya está terminado y bueno, ya registrado. Y bueno, pronto va a salir por todos lados gracias a Amazon y bueno, y a la editorial con la que cierra. Sí. Bueno, como les decía, este es el prólogo de mi primer libro que se llama Alas y un amor. Y, y bueno, que ahora comparto con ustedes, ¿sí? Háblase un amor, prólogo y agradecimiento. Se mezclan las emociones y sentimientos de esta obra, cuyo título original lo pensé y creé hace más de 4 años, cuyas primeras páginas, alrededor de unas 12, empecé a escribir por aquella época y reescribiéndola hoy en su totalidad, solo quedando el título original de la misma. Háblase un amor también es la imagen elegida para la tapa de mi primer libro. Por un lado se ve el ala de un Harrier y por el otro lado eh, una pareja al otro lado unidos, ¿sí? Este, mi primer libro, tiene un condimento especial. Por un lado, al tener cierta libertad económica, producto de mi empleo en el sector privado, algunos ahorros y espíritu de servicio. Por lo cual la obra es enteramente mía, no aceptando ni viéndome obligado a modificar la parte artística ni el contenido. Si bien con el tiempo estoy dispuesto a realizar una segunda parte, que bueno, ya la estoy terminando, que es Alas y un amor 2. En esta primera parte traté de solo poner lo que es realmente mío, y al ser libre desde el punto de vista artístico e intelectual, agradecido, lo que me permite desenvolverme con serenidad en la obra. Por ello, haciéndome cargo de la tirada, el formato y el contenido. Puede que en la segunda parte del libro esté dispuesto a permitir la entrada de otro escritora, que quiera formar parte. Pero por ahora, las cosas se dieron de esta forma y así es como se despliega la obra. Por supuesto que atento a la corrección ortográfica y de traducción en su versión inglesa con la ayuda de un personal idóneo. Si bien sé y estudio inglés a menudo, quiero que la obra llegue a manos de los lectores de la forma más clara y prolija posible. Pasa seguido que cuando uno empieza una obra, una meta desde el punto de vista artístico, quiera terminarla. Tal vez siento cierta ansiedad o esté con ganas de ver la obra concluida. Algo así sentí hace más de 5 años cuando empecé a escribir los poemas. Me había fijado una meta que eran 200 poemas y fue realmente un alivio, una alegría y emoción verlos terminados. Publiqué en varias páginas web de poemas con autores clásicos y contemporáneos. Agradezco como en aquellas oportunidades los clásicos me gusta y las palabras de reconocimiento por esos poemas que en las páginas de escritores, como en las redes sociales, los publiqué en su momento y cada tanto afloran y comparten su rayito de luz. Tengo que reconocer que la carga emocional de escribir a veces es muy fuerte, ya que los poemas mezclan la ficción con la realidad,
A veces hablan de la realidad propiamente dicha y la verdad, y otras veces la magia de la ficción literaria se despliega y hace su papel. En mi caso particular, escribir literatura y en sí me inspiro mucho en un cuadro pintado, donde yo le pongo el contenido y trato de hacerlo lo más potable, humana y espiritualmente para quien lo lee, no olvidando de poner en la obra aquellas cosas que son verdaderas joyas en mi vida, que como dice el reconocido autor americano Michael Tamura, es bueno compartirlas con la gente y es lo que hago. ¿Sí? Trato de ponerlo y de hecho que así va a ser los condimentos, emociones y cosas habituales que me ayudaron en mi vida de forma significativa. Si bien la lista de personas a las cuales tengo que agradecer es bastante extensa, no quiero olvidarme de aquellos nombres que me ayudaron de una forma significativa en mi vida. Primero empezando por la maestra de yoga Indra Devi, quien vivió 102 años y aún sigue en pie su fundación, dejando varios libros para la posteridad de su autoría. El médico y psiquiatra Brian Weiss, autor de Many Life, Many Master, entre otros, el cual me inspiró, me aportó la paz en mi vida, el formato de mi escritura, obra artística. Jaime Van Praagh, afamado medium y escritor del libro Alcanzando el Cielo, en otras obras que me ayudó de forma significativa a dar esperanza y a comunicar que la vida no se termina con el paso al otro lado. Jorge Luis Borges, escritor conocido por estos lugares y mundialmente, me inspiró y al leer sus obras sabía que podía aportar un granito de arena. Beethoven, ya que su genialidad y profundidad me ayudó de manera significativa, inspirándome, entre otros, al escribir muchos de mis 200 poemas, y al ser de la tierra de mis bisabuelos, me sentía bendecido espiritual y humanamente por su hermoso arte. Finalmente a mis familiares cercanos, amigos y seres queridos que estuvieron apoyándome todo el tiempo y me dieron ese incentivo extra que yo valoro y agradezco. Para que esta obra, una vez finalizada en un futuro cercano, se presente en una biblioteca de las Falklands, Malvinas, yo en persona firmando y dejando unos ejemplares en inglés y en castellano como donación para la misma. Y todo esto con sabor a misión cumplida. Podría decir misión cumplida o primer peldaño de algo que signifique mucho más. Eso es lo que estoy dispuesto y así es lo que apunto seguir escribiendo. Yendo específicamente a la novela, antes que nada, quiero mencionar que la obra va a respetar la fecha de inicio del conflicto, que fue el 2 de abril, como la fecha de finalización, que fue el 14 de junio de 1982. El resto, eh, por respeto a los caídos y a la situación en sí, que fue traumática y causó mucha aflicción a muchas personas, trataré de cambiar nombres, hechos y situaciones por respeto y por el hecho de que causaron tanto dolor y no ahondar en ellos. Eh, Centrándome en la relación de pareja, en las aventuras de la misma, ya que abarca un periodo de tiempo corto, inmediato anterior antes del conflicto e inmediato posterior después del mismo. Trato en esta novela, obra en general de la ficción, transmitir la vivencia de la pareja, el día a día o lo frecuente para distanciarme del conflicto y darle un tono más consciente a la obra en medio de la barbarie. Em, Son muchos los sentimientos que quiero transmitir en esto, es el momento indicado. Tal vez el momento y las circunstancias quiera que así se diera. Pero soy un agradecido con la vida, ya que gran parte de lo que quiero escribir y transmitir va a estar en esta obra y en su continuación, que es Alas y un amor 2, ¿sí? No faltará la magia, lo sobrenatural y lo exaltado. No, por supuesto que no, ya que es lo que me gusta y apasiona, el sentimentalismo y la alegría. Apreciado y valorado lector, aquí me tiene en cuerpo y alma, escribiendo, dándole mi creatividad desde el punto de vista intelectual y artístico. Eh, bueno, consideraciones.
Em, si bien las Falklands o Malvinas, otra morada del Señor, como me gusta llamarlas, es muy vago y trágico el recuerdo que tengo de este suceso, ya que con solo 6 años era una criaturita, un niño pequeño. Yo veía a mi hermana Natalia con 9 años llorar, y ella, como escribió a los soldados argentinos, perros de la guerra, que manejaban un grupo de canes, ya que intercambiar esquelas era lo que se estilaba. En esa época, 82, las cartas y las esquelas eran lo que corría para el público en general. No existía para las grandes masas y el público en general el Wi-Fi, celulares inteligentes, ni WhatsApp ni mensajería instantánea. Solo teléfono de línea, pero aquí en Argentina era costoso y tardaba mucho en particular en obtener uno. Eh, por supuesto, le contestaron después de unos días. Le llegó una carta de respuesta. Hace poco hablé con mi hermana Natalia y me dice que en la escuela quedó la carta y del grupo no sabe nada más. Mucho crecí desde ese entonces, mi vida siguió su curso. Muchos maestros y vivencias me acompañaron. Agradezco la vida, después de tantas experiencias y estudios, muchas veces por mi cuenta, ser más consciente y ver las cosas con más claridad. Dos hechos más a resaltar. Es el primero, es que mi padre, ya con experiencia como médico para el 82 y con dos hijos y uno en proyecto, que naciera en julio del 85, los militares lo citan en la capital de Buenos Aires debido a una anterior y lejana formación militar. Pero ya como cirujano y padre de familia, muy distante en el tiempo de eso, y negándose con la asistencia de la ley a participar ya sea como soldado de reserva, ya que era subteniente en el pasado, o como cirujano, tratando de curar y reparar las acciones de la guerra, y la carnicería humana de ambos lados. Sabia su decisión, con la ley de su lado, siguió sanando y ayudando hasta jubilarse y aún más. Gracias, viejo. Mi madre, también médica cardióloga, de profesión con un sabor especial, ya que su cumpleaños, el 2 de abril, se celebra aquí en la Argentina, o se recuerda, mejor dicho, esta fecha tan particular por estos lugares. Te quiero, viejita, gracias. Esas son las fechas y hechos que me traen a la vida real lo que fue el conflicto Falklands-Malvinas en mi vida personal, que yo recuerde y ellos me comenten. Pues la vida, las vivencias y conciencia hizo que le diera un propósito y significaba mi vida y significaba mi obra, para demostrar lo absurdo, desquiciada que es la guerra, reafirmarlo, y que el otro es un prójimo en la misma morada del Señor. Tal vez si el amor y el respeto al otro fuera lo que prevaleciera, nada de lo que ocurrió hubiese ocurrido. Pero no fue así. La inteligencia y los recursos de uno y otro lado puestos para el crimen y la barbarie, lo inhumano y la falta de mirada al prójimo, hizo que pasara lo que pasó. Ahora comprendo que fue un hecho de falta de evolución y conciencia por los implicados. Pero así es la vida en la Tierra, un continuo aprender y experiencia que nos lleva a crecer como seres humanos. Estoy seguro de que he estado aquí tal como estoy ahora, 1000 veces antes, y espero regresar otras 1000 veces más. Goethe. Eh, bueno, y con eso terminamos el prólogo y lo que es las consideraciones de la novela. Bueno, compartí con ustedes. Espero que hayan disfrutado de mi programa. Gracias por estar siempre ahí. Y bueno, estaré con ustedes en el programa número 26 en la próxima entrega. Gracias por todo. Que estén bien. Hasta luego.